Ok, vamos a hacer algo un poco distinto hoy. Pensemos en esto como una auditoría conceptual. Sí, como un trabajo de detective, pero para rastrear la historia secreta de una palabra que, seamos sinceros, todos creemos conocer a la perfección. Cuando escuchamos la palabra comunismo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente una imagen muy, pero muy específica, ¿no? Una imagen que se grabó a fuego en el siglo XX y que, bueno, sigue ahí, muy presente. Exacto. La mente salta de inmediato a esto. A Karl Marx, a Friedrich Engels y, por supuesto, a su famoso Manifiesto Comunista de 1848. Es como el punto de referencia, el ancla moderna de todo lo que entendemos por esa palabra. Y la definición parece súper clara, ¿verdad? Un sistema político, económico, que se basa en la lucha de clases, que dice que eso es el motor de la historia, y todo desde una perspectiva completamente materialista. Caso cerrado, ¿no? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, ¿qué pasaría si esa definición del siglo XIX no fuera el principio de la historia? ¿Qué tal si es, en realidad, el final de una historia completamente diferente y mucho más antigua? ¿Y si la palabra fue, por así decirlo, hackeada? Para entender esto tenemos que hacer un viaje, y no un viaje corto. Vamos a retroceder en el tiempo, pero mucho, casi 2000 años antes de que Marx pisara este mundo. Vamos directo a las raíces de la civilización occidental. Y la primera pista grande aparece en el lugar que probablemente menos esperaría para este tema, la Biblia. Sí, en los Hechos de los Apóstoles. Hay una frase que describe a la primera comunidad cristiana que es reveladora. Dice que tenían todas las cosas en común. O sea, nada era de nadie en particular. Todo se compartía. El término griego para esto era koinonía. Y ojo, aquí está la clave de todo. Koinonía no era un proyecto político, no era un programa de gobierno. Para nada. Era un ideal ético, espiritual. Era la búsqueda de una hermandad total a través de la renuncia voluntaria a lo material. Ok, sigamos el rastro. El mundo griego le da paso al romano, y koinonía se traduce al latín como comunio. ¿Le suena? De comunio viene communis, que significa común, y de ahí tenemos la raíz directa, el ADN etimológico de nuestra palabra comunismo. La conexión es innegable. Pero claro, la historia nunca es una línea recta, porque mientras esta idea bíblica echaba raíces, había otra idea, otro modelo de vida en común que corría en paralelo, pero que tenía un objetivo completamente distinto. Vámonos a la antigua Grecia, con Platón. En su famosa República, él imaginó una sociedad ideal, y en esa sociedad la clase que gobernaba, los llamados guardianes, no debían tener propiedad privada, ni siquiera familias como las conocemos. Todo, absolutamente todo, era compartido entre ellos. A ver, entonces tenemos dos modelos que, a primera vista, se parecen, pero solo a primera vista, porque en el fondo son opuestos. El ideal bíblico era para todos, para toda la comunidad de creyentes, y su meta era espiritual, la hermandad, la salvación. El modelo de Platón, en cambio, era solo para una élite, los guardianes, y su meta era puramente política, mantener el Estado estable. Uno es ético y para todos, el otro es político y para unos pocos. La diferencia es total. Y por siglos, estas dos ideas, la bíblica y la platónica, siguieron su camino, cada una por su lado, hasta que llegó el Renacimiento. Y ahí algo realmente fascinante pasó. Estas dos corrientes empezaron a mezclarse. Pensadores como Tomás Moro, con su famoso libro Utopía, hicieron una especie de fusión intelectual. Tomaron la estructura política de Platón y la combinaron con el ideal ético de la comunio cristiana. El resultado, un híbrido. Un nuevo modelo de sociedad perfecta, al menos en teoría, que construyó el puente intelectual que nos lleva directo a la era moderna. Y con esto llegamos al punto de inflexión, el momento clave de toda esta historia, el punto exacto donde el significado original de la palabra no solo cambió, sino que se transformó de una manera radical y, se podría decir, para siempre. Pensemos en la Francia de la década de 1840, un hervidero de ideas revolucionarias.
Ahí es donde aparece la palabra comunismo, cargada con toda esa herencia de las utopías renacentistas y sus raíces cristianas. Y es justo en ese momento, en 1848, que Karl Marx y Friedrich Engels eligen usar esa palabra, comunismo, para su manifiesto. Pero, cuidado, esto no fue una simple evolución del término. Para explicarlo, vamos a usar una metáfora del mundo de la programación. Fue un hard fork. ¿Qué significa eso? Significa que tomaron el código fuente, la palabra original, pero crearon una versión nueva, una rama totalmente distinta que ya no era compatible con la anterior. Una ruptura total. Entonces, ¿cómo se hizo este hard fork? Fue una operación en 3 pasos. Primero, mantuvieron la etiqueta. La palabra comunismo sonaba bien, tenía esa carga de ideal, de utopía. Segundo paso, le arrancaron el motor original. Sacaron toda la parte de la espiritualidad, la fe, la idea de una elección moral y voluntaria. Y el tercer paso, le instalaron un motor completamente nuevo, uno basado en el materialismo histórico y la lucha de clases. Ya no era un ideal al que aspirar, sino un resultado inevitable y científico de la historia. Bien, llegamos al final de la auditoría. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Cuál es, después de todo, el verdadero origen de la palabra comunismo? Las conclusiones del informe son bastante claras. Primero, la trazabilidad etimológica está confirmada. La palabra viene, sin duda, de comunis y comunio. Segundo, la influencia del paradigma bíblico, de la koinonía, como el gran ideal de vida en común en Occidente, también está confirmada. Pero el punto clave, el más importante, es este. Se identifica una divergencia radical, una ruptura. El marxismo no es una continuación del comunismo cristiano utópico. Es un proyecto totalmente nuevo que tomó prestada una palabra antigua para describir algo fundamentalmente diferente. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Si una palabra con tanto peso, tanto significado como comunismo, tiene esta historia secreta, este origen que casi nadie recuerda, ¿cuántas otras palabras que usamos a diario para hablar de política, de economía, de la sociedad, tienen también un código fuente oculto? Una historia olvidada que, si la conociéramos, podría cambiar por completo la manera en que vemos el mundo.